Sátiva, España, parte 2. Continuaremos recorriendo la población de Sátiva. En la península ibérica, en los tiempos medievales, al igual que en el resto de la Europa feudal, se produjo una estructuración de la sociedad en tres grandes estamentos: los nobles, los clérigos y los campesinos. Las tres clases, nobles, clérigos y campesinos, estaban claramente jerarquizados. Cada estamento social tenía una función por cumplir. Estamos en la primera puerta del castillo. Aquí había un corredor interno de fácil defensa desde el interior de la fortaleza. En la colina, el viejo castillo nos aguarda. Los nobles debían dedicarse a la guerra. Desde acá vemos el palacio del gobernador. Los clérigos debían dedicarse a la oración. A medida que ascendemos en este paseo, podemos encontrar carteles informativos donde se puede ir leyendo la historia del lugar para entender qué estamos visitando. Y vamos a hablar en tercer lugar de los campesinos. Los campesinos, por otro lado, se debían dedicar al trabajo manual. Continuemos nuestro recorrido por el castillo de Sátiva. Observamos las habitaciones del alcaide y de los guardias. De esta parte se conservan buena parte de sus muros. A pesar de que este lugar y gran parte de Montesa habían sufrido un terremoto devastador en 1748. Esta zona fue ocupada por musulmanes y judíos. Ambos realizaban sus actividades y ejercían una función manual destacada, pero las autoridades comenzaron a recelar de ellos. A lo lejos, viejos torreones contemplan vigilantes, que nada altere la calma. La convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos, los tres grandes grupos étnicos religiosos de la península, fue pacífica durante largos periodos de tiempo, tanto en el andaluz como en España cristiana. Esa convivencia fue enriquecedora. Este puede ser el castillo menor, el que vemos a lo lejos. Tiene una superficie más reducida que el castillo mayor y tampoco alcanza la altura de este. El contacto de estas diferentes culturas a las que nos hemos referido produjeron un enriquecimiento cultural y económico. Los moros llevaron la cultura islámica a la península ibérica. A partir del siglo XII los castillos eran torreones de piedra, rodeados de altas murallas también de piedra, que constituían su principal defensa. Hacia el siglo XIII se agregó una segunda muralla en torno al castillo para darle un poco más de protección. Los reinos peninsulares cristianos experimentaron un renacimiento cultural y un fortalecimiento militar. A medida que ascendemos la fortaleza, comprobamos que Játiva fue un enclave importante para los diversos estados a los que perteneció. La guerra contribuyó a incrementar la importancia de la nobleza y de las órdenes militares. También se reforzó el poder de los reyes. Los reyes llegaron a tener más autoridad sobre la nobleza peninsular que la que tenían el resto de los reyes europeos sobre su nobleza feudal. Los reinos cristianos peninsulares experimentaron un renacimiento cultural paralelo al fortalecimiento espiritual. Restos íberos y romanos se evidencian en el lugar. Pero también la zona nos habla del período al-andaluz. Los moros fueron autores de importantes descubrimientos en medicina y matemática y trajeron consigo mucha obra de escritores de la antigüedad griega y romana. ¿Cómo no recordar el período de Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico? Carlos I de España o Carlos V del Sacro Imperio gobernó todas estas tierras también.
Aunque Carlos V fue un poderoso soberano de su tiempo, debió gobernar un territorio integrado por gentes que poco tenían en común. Así Carlos buscó unos objetivos que los unieran. Ellos fueron la defensa del cristianismo y la universalidad de la cultura europea. Pero para lograr esos ideales, Carlos debió luchar contra los turcos que dominaban el Mediterráneo. Para dificultar el asalto del enemigo se utilizó el castillete situado sobre la Peña Roja. También Carlos debió luchar contra sus vecinos más poderosos, los franceses. El costo de las campañas militares fueron grandes para España, ya que el país se empobreció, a pesar de las grandes cantidades de oro y plata que llegaban desde América. En 1520 Carlos aplica el pago de impuestos a las Cortes de Castilla. Esto produjo las guerras de las comunidades. Los nobles, temerosos de la actitud que el emperador pudiera tener hacia ellos, acabaron alineándose con el emperador. Acá vemos cómo era la entrada y la fortificación. Si los asaltantes lograban entrar en este primer recinto del Castillo Mayor, se encontraban con esta puerta en codo, defendida desde la torre. Y continuamos hablando de la nobleza. La nobleza no ayudó a mejorar la economía castellana. No se invertía el dinero ni en la industria ni en el comercio. Aquí vemos un resto de la torre de la reina Imilce, que era una mujer íbera natural de Cástulo y esposa del general cartaginés Aníbal, que ya hemos hecho referencia en otro momento. Había tenido un hijo en este castillo en el 218 a.C. Seguimos hablando de Carlos. Debió enfrentar también, además de los problemas que dijimos, la reforma protestante. Desde esta parte del castillo se tiene una hermosa vista de la parte baja y de la ermita de San Félix. A pesar de los intentos de conciliación que llevaba adelante Carlos, el movimiento iniciado por Lutero se extendió por Alemania, Suiza e Inglaterra. Carlos aprobó la fundación de la Compañía de Jesús, los jesuitas, y apoyó el movimiento de la Contrarreforma. Estos restos arqueológicos que estamos recorriendo nos permiten reconstruir el pasado. También recordamos que hubo la Inquisición, que era el brazo ejecutor de la Contrarreforma. Pero Carlos, cansado por las preocupaciones que le ofrecía su vasto imperio, abdicó en 1556. La convivencia y la comunicación generan riqueza entre los pueblos. Carlos se retiró al monasterio de Yuste en Extremadura. Estos son escudos que representan a Jaime I, rey de Aragón, y a Borja de Sativa, España. A Carlos, cuando deje el poder, le van a suceder por un lado su hermano Fernando y por el otro su hijo Felipe. Felipe se dedicó a España porque recibió este legado e intensificó las actividades de la Inquisición. Subió como Felipe II. También Felipe persiguió a los judíos y a los protestantes. También a los calvinistas. Si desconocemos la historia, no podemos reconstruir el pasado, y eso puede llevarnos a repetir viejos errores. Hablemos de los castillos, de estos castillos que estamos recorriendo como eran en su momento. Fueron los lugares convocantes para desarrollar todo lo relacionado con la guerra. Se producían armas en ese lugar. Se desarrollaban prácticas guerreras. La vida estaba asegurada por fronteras territoriales. Felipe II, por su parte, llevó a cabo una feroz guerra contra Francia por el dominio de Italia.
El gobierno de Felipe II también se caracterizó por la bancarrota. La península ibérica se despobló. La guerra no es del dominio de las artes ni de las ciencias, sino que es un elemento de la contextura social. Todo consiste en ataque y defensa. A partir de ahí se crean todos los elementos necesarios para su defensa. Por ejemplo, esta saeta, que es un arma arrojadiza que se dispara con arco. En 1571 se produjo la batalla de Lepanto, que resultó una importante victoria contra los turcos. En 1588 la Armada Invencible, que fue enviada contra Inglaterra, fue destruida por las tormentas y perdió el dominio de los mares. En 1581 Portugal se separa. Durante los reinados de los últimos Austrias, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, la decadencia de España no se pudo evitar. El siglo XVII fue considerado el siglo de oro desde el punto de vista cultural. Pero la inestabilidad política y la miseria económica iban de la mano. La permanente hipoteca de las rentas reales produjo bancarrotas. El oro y la plata que venían de América servían para pagar las deudas. El país estaba sumido en una gran crisis económica. La expulsión de los moriscos entre 1609 y 1614 agravó la situación. Las prácticas feudales continuaron en auge. Durante el reinado de Felipe IV, las guerras continuaban en Europa. Las medidas económicas que se adoptaban no solucionaban la situación. En 1640, Portugal y Cataluña se rebelan. Los muros de este castillo sirvieron para condenar a muchos personajes a estar privados de la libertad. Y ahora estamos en Sátiva. Y acá vemos nuevamente el fresco de Pinturicchio y la persona de Alejandro VI, quien había nacido en el año 1431 y que llegó a ser un papa de la Iglesia Católica. Roderick Borgia, futuro Alejandro VI, durante 35 años estuvo en el Vaticano al frente de la Cancillería antes de ser nombrado papa. Así concluimos nuestro video. Esperamos que ustedes se suscriban. Los esperamos en una tercera parte. Muchas gracias.